A todas y a todos, bienvenidos a la asignatura de Economía Fundamentos Microeconómicos, que es una asignatura que damos en el primer cuatrimestre del tercer curso del grado de Trabajo Social. Bien, supongo que os han comentado, os habrán llegado rumores de que la semana pasada hubo como una especie como de presentación, porque se hizo esa opción en el centro, en el Centro Social de la UNED de Sevilla, pero en concreto en esta asignatura nos ha hecho la presentación, la hemos demorado hasta hoy, con lo cual los que os incorporéis hoy, partimos de cero, es decir, vamos a tener la presentación de la asignatura con las cuestiones más importantes que tengamos que ver y ya podemos empezar a ver contenido del tema 1 que además os lo he pasado, es decir, si vosotros revisáis vuestro foro y revisáis vuestro correo electrónico, vais a daros cuenta de que ya os he mandado esa información, ¿vale? Importante, importante, aquellas personas, vamos, ya estáis en tercero, esto ya lo tenéis súper currado, pero aquellas personas que todavía no hayan vinculado el correo de la UNED a su correo habitual para recibir la información y demás, es cuestión de entrar en vuestro correo, hay una opción de redireccionar los mails que recibáis al correo de la UNED y directamente os llega a vuestra cuenta de Gmail, Outlook o lo que sea que tengáis, ¿vale? Al móvil, a donde sea. Entonces es importante que lo tengáis para no tener que estar dependiendo de si entráis o no en el perfil, porque es muy raro que la gente entre en el perfil del correo que os dan corporativo de la UNED, ¿vale? Entonces, acordaros de vincular. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir con vosotros en en principio voy a como a compartir ventana completa, pantalla completa. Vale, espero que no nos dé problema. Así, vale. Bueno, vamos a empezar la presentación de la asignatura. Si alguien en casa detecta que no está viendo la presentación o que hay algún problema, pues igual activa el micro y yo presto atención a ver si está pasando algo o algo se nos ha despistado. Bueno, estamos, como os comentaba, en la asignatura de Economía, de Fundamentos Microeconómicos. Y alguien puede decir, bueno, a ver, Evaristo, ¿esto qué tiene que ver con trabajo social? Hombre, tiene más que ver la segunda parte de la asignatura, que es macroeconomía, porque está más vinculado a decisiones económicas y por tanto de política económica y por tanto de política social, ¿vale? Y luego veremos cositas muy relacionadas con otros contenidos que tenéis en la asignatura. Pero también tenéis formación en microeconomía. De hecho, el planteamiento que tenéis formativo de trabajo social es que en este primer cuatrimestre veis una parte que es la microeconomía, que ahora explicaremos, y en en el segundo cuatrimestre veis la macroeconomía, pero lo vais a ver de manera como si fuera una continuidad. De hecho, el manual de ambas dos asignaturas es el mismo manual. Los primeros temas corresponden a la asignatura de microeconomía y los segundos temas de macroeconomía. Así que si os lanzáis a la economía está muy bien que cojáis matriculación en estas dos. ¿Por qué? Pues porque básicamente es como si tuvierais una asignatura anual para entendernos y vais a tener una continuidad, con lo cual va a ser mucho más fácil los contenidos. Muchos de los contenidos que vemos en el primer cuatrimestre los pasamos a macroeconomía, les cambiamos 4 pinceladas y la mecánica y la manera en que se trabaja es exactamente la misma, con lo cual vais a amortizar las horas del primero en sacaros una pedazo de nota en el segundo cuatrimestre. Bueno. La ubicación de la asignatura. Como os comentaba, Economía, Fundamentos Microeconómicos es una asignatura que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso del grado de Trabajo Social y se trata de una asignatura que es obligatoria y le corresponden 5 créditos. Al tratarse de una asignatura de carácter introductorio a la economía, no se pretende formar economistas, para eso existen otros planes de estudio. No se precisa de ningún conocimiento previo, aunque al hablar de economía es fácil pensar en números y en matemáticas, el uso que se hace de ello, en esta asignatura no irá nunca más allá del nivel de la aritmética elemental, sumar, restar, multiplicar o dividir, que son operaciones que vamos a tener controladitas y no vamos a tener ningún problema. ¿Eso significa que en el examen me pueden pedir cálculos? Sí, os van a pedir cálculos. Aquí haremos algunos ejemplos cuando terminemos todo el contenido de exámenes anteriores, para que veáis más o menos por dónde van los tiros, ¿vale? Pero van a ser ejercicios que previamente vais a controlar y vais a saber realizar. Por tanto, es una asignatura que tiene una practicidad, ¿vale? Está muy hecha para poder realizar ejercicios y poder repasarlos y asumir muy bien entonces los conceptos de lo que nosotros estemos trabajando, de cada uno de los temas en los que nosotros estemos inmersos. Por eso
Tenéis por ahí en el aula virtual y en las plataformas que tenéis de docencia la posibilidad de hacer como unos cursos cero para economía o sobre economía, ¿vale? Que los tenéis hipervinculados, vinculados a través de esas plataformas, que yo os animo a que lo hagáis. ¿Por qué? Porque son conceptos básicos, los podéis repasar, os sirven luego, aunque aquí vamos a explicar todo lo que nosotros necesitemos trabajar, pero oye, no está de más echarle un ratito, sobre todo ahora al principio que estamos empezando a calentar motores, ¿verdad? Para entrar un poquito más en el tema de la economía. En cualquier caso, no pretende formar expertos en economía. El objetivo principal es la enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura es que los estudiantes adquieran unas herramientas de análisis y el dominio básico de las mismas que les permitan en el futuro comprender y mejor la realidad económica y social que les rodea. Como trabajador social, intentaré todo el tiempo hacerle una vinculación a cuestiones que sean operativas de nuestro campo, ¿vale? Va a haber temas que sean súper transferibles y va a haber temas que sean menos transferibles, ¿vale? Porque son más técnicos económicos, ¿vale? Pero nosotros lo trabajamos todo, tiramos para adelante, aquí todo el mundo con una pedazo de nota, que es lo que nosotros queremos, ¿vale? La idea es obtener una serie de habilidades y de competencias, como por ejemplo comprender y manejar esos conceptos elementales del lenguaje económico. Por eso es importante ese curso de iniciación o curso cero de economía que tenéis por ahí. Manejar con soltura y ser capaz de aplicarlo a la realidad cotidiana los fundamentos del análisis económico. Insistimos, no es el parámetro que haría una formación de un economista, pero sí es una base de lo que trabajan los economistas y otras carreras técnicas vinculadas al cálculo de, por ejemplo, costes, beneficios, decisiones de producir, decisiones de consumir, ley de oferta, ley de demanda. Nosotros vamos a trabajar mucho con esto, ¿vale? Entonces son elementos que seguro nos suenan, los hemos trabajado, pero aquí lo vamos a ver de manera visual y vamos a aprender a medirlo y a entenderlo, ¿vale? Que es de lo que se trata. Capacidad, evidentemente, para describir el comportamiento humano individual y social, así como los fenómenos y las situaciones políticas más relevantes de una perspectiva económica. Aquí vamos a empezar el tema 1, ya empezando a pensar o aprendiendo a pensar como lo haría un economista y a interpretar las decisiones e interpretar la realidad como lo haría un economista. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque ya lo tenemos como trabajadores sociales. Pero claro, necesitamos comprender muchas más cuestiones que van mucho más allá del trabajo social. ¡Ojo! Y que afectan en parámetros muy condicionantes a la población y a las cuestiones que estamos trabajando todos los días como trabajadores sociales. Entonces es muy importante entender cómo funciona la economía y cómo piensan los que toman decisiones económicas, incluidos nosotros. Nosotros también nos movemos pensando en términos económicos en muchísimas decisiones. Para empezar, cuando estamos en una tienda y queremos elegir entre un móvil u otro móvil, nos comemos un montón el tarro. Pues ahí estamos aplicando estrategias económicas que en un momento determinado nos van a permitir finalmente tomar una decisión. Y si además luego al final nos sentimos felices, pues ole nosotros. Y si no, pues la habremos liado seguro, ¿vale? Bueno, la cuestión es la siguiente. Nosotros en esta asignatura de microeconomía vamos a recorrer estos 10 temas, ¿vale? La idea o el enfoque, oye, tenemos una fecha de examen, tenemos que trabajar este contenido, esto como una oposición, pues me tengo que saber estos 10 temas para el día que me presento el examen y punto. Aquí ni vuelta de hoja. Entonces, ¿cuándo empezamos a estudiar? Tenía que haber empezado a estudiar ya. Ya empezamos a estudiar, ¿vale? Nosotros empezamos ya a atacar el libro, atacar los temas. Vais a ver que el libro además está muy bien hecho, tiene un montón de ejemplos, tiene muchos repasos, tiene muchos ejercicios, de ejercicios resueltos. Todo eso nos sirve para controlar cada uno de los temas, ¿vale? Aquí le daremos caña a la parte, sobre todo de comprensión, para que cuando hagáis ya el acercamiento un poquito más en profundidad al manual, os resulte sencillo, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, por tema 1, introducción a la economía, os lo voy a fragmentar en dos partes. De hecho, ya os mandé un correo y os mandé en el foro una primera parte, se llama tema 1.1. Bueno, pues ya os mandaré el 1.2, el tema 3, el tema 4, todo eso lo voy a mandar. Hoy, de todas maneras, cuando colguemos el vídeo de la sesión, también os volveré a juntar el tema de que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Para que os lo descarguéis, ya sabéis que utilizo la plataforma en abierto Wola, que os dais de alta y os lo descargáis el mismo material que se usa en clase. Tema 2, superpotente, ¿vale? Superpotente por cuanto que importante, no por cuanto de difícil, ¿vale? Hay temas más difíciles, pero no voy a decir cuál es el difícil.
El tema 2 es el tema de la oferta y la demanda. Oye, si estudiamos economía y no estudiamos oferta y demanda, vamos muy mal, ¿vale? Aquí tenemos que trabajar muy mucho la ley de oferta y demanda, los comportamientos de oferta y demanda, y trabajaremos la curva de oferta, la curva de demanda, todo ese tipo, el punto de equilibrio, todas estas cosas. Luego llegará un momento en que la tengamos súper incorporada y desde lejos las reconozcamos y sepamos interpretarlas, ¿vale? Porque realmente no es difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de bueno este tema 2? Que si yo controlo el tema 2, pues controlo de aquí del temario por lo menos 4 temas más, porque lo que se hace es cogiendo parámetros de ley de oferta y de demanda, le damos un poquito más de vidilla y llegamos un poquito más lejos con algunos contenidos, propuestas de ejercicio. Pero básicamente, si controlamos aquí, tenemos mucha facilidad. Pero es que además cuando demos macroeconomía, esto lo haremos en la presentación de macroeconomía, diré lo que había dado microeconomía, pues más o menos lo mismo, pero en vez de poner oferta y demanda, ¿qué va a ser? De oferta agregada, demanda agregada, le cambiamos el apellido. Punto. Pero la manera en que la resolvemos y la afrontamos, la interpretamos, si nosotros tenemos claro estos conceptos, pues nos va a servir perfectamente para superar también la asignatura, ¿vale? Con lo cual, amortizáis por 2 y por 3 y por 4 el tiempo que le dediquéis a estos temas. El tema 3 trabajaremos el excedente del consumidor, el excedente del productor, el establecimiento de precios mínimos y máximos y sus consecuencias. Es decir, fijaros, vamos a trabajar con cómo se trabajaría con la economía si no se hace nada, pero qué ocurre en la economía cuando se tocan cosas, como por ejemplo poner un precio mínimo y un precio máximo. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Recordad que en economía vamos a trabajar, sobre todo a partir del tema 2, que hay como dos historias importantes. Uno es, depende si me pongo en el papel del que consume o si me pongo en el papel del que produzco. Y es muy importante que en esta asignatura sepáis poneros en las dos partes. ¿Por qué? Pues porque depende de dónde os coloquéis, vais a resolver el ejercicio de una manera o de otra, o no vais a ser capaces de resolverlo. Entonces, nosotros vamos a ser súper empáticos y nos vamos a ubicar donde nosotros tengamos que poner. La elasticidad de conceptos, cálculo, interpretación e interés tiene que ver también con tomas de decisiones. Decisiones desde el punto de vista de la microeconomía. No quiero avanzar, no quiero avanzar, pero tendremos que aumentar un poquito los contenidos del tema 2 y del tema 3 para llegar a esa elasticidad, ¿vale? Esa elasticidad depende de cómo nosotros la miremos, veremos si nos interesa producir o no en determinadas condiciones, consumir o no en determinadas qué condiciones, ¿vale? Y va a ser muy chulo. Con lo cual llegaremos al tema 5, que es la curva de oferta y la decisión de producir. Aquí trabajaremos mucho los temas de costes de producción. Ese es un tema puro, 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 puro. ¿Quién oferta? El que produce. Decisión de producir, el productor. Aquí el consumidor no va a aparecer en ningún momento en el tema 5, sino en el fabricante, en el que provee un servicio, en el que, ¿vale? En esa parte nos ubicaremos en el tema 5 y vamos a ver qué decisiones se toman en función de qué parámetros y qué elementos se tienen en cuenta. Evidentemente, si yo tengo que producir o tengo que ofertar productos, para mí van a ser muy, muy importantes a largo y a corto plazo el tema de los costes. Y aquí veremos todos los tipos de costes que hay. El 6, la competencia perfecta. Mira, el 6 se entiende súper bien si leemos el título del 7, del 8 y del 9, que además los vamos a dar conjuntos. La competencia perfecta es cuando no hay trampillas en economía. ¿Cuáles son las trampillas? Los monopolios, los oligopolios o las competencias monopolísticas, que son formas de competencia imperfecta. Al mercado en mayúsculas, ¿qué les interesa? La competencia perfecta, en ideales, ¿eh? Como ideal. Pero al que produce o fabrica, ¿qué es lo que le interesa? Hombre, a mí un monopolio, que fabrique yo solo, lo venda yo solo y ponga yo el precio y yo me hago súper mega rico. O sea, el propio mercado es terriblemente Estoy imperfecto en porque clase, Gordi. eh, un momentito. Vamos a quitar un micro que está por ahí abierto. Un segundo. Tiri, 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 tiri. Este. Eh, entonces, se va entendiendo eso. Es decir, el propio mercado, en un momento dado, tiene intereses también por muchos sitios. ¿Qué quiere el que produce? Producir lo más posible al mayor precio posible. ¿Estamos de acuerdo? No, venderlo lo más caro posible. ¿Qué quiere el consumidor? Llevarse lo más posible pagando lo menos posible. Más, si te dan dinero por eso, mejor todavía. Es decir, son intereses terriblemente contrapuestos. ¿Vale? Entonces, claro, en ese tira y afloja, los que están en un lado, los que están en otra, toman pequeñas decisiones. Todo ese conjunto de pequeñas decisiones ahora lo veremos en la microeconomía, ¿vale? Luego meteremos los estados, las políticas económicas, pero eso lo meteremos en el segundo cuatrimestre. Y al final terminaremos hablando de otras cuestiones que están en torno a esa microeconomía, como son, por ejemplo, las externalidades y los bienes públicos.
¿vale? Bienes públicos que tienen que ver con la explotación de bienes públicos, el tema del medio ambiente, es decir, hay otra serie de costes y beneficios de las producciones económicas, de los consumos, ¿vale? Que tienen que ver con elementos que están en torno a lo que es un simple prestación de servicio, venta de un producto y adquisición de los mismos, sino que hay muchas más cosas alrededor. Todo eso también se mide y los impactos también se miden, ¿vale? Con lo cual veremos esa última parte y cerraremos un poquito el círculo del temario. Con eso, pues nos habremos ventilado toda la asignatura de microeconomía, ¿vale? Siempre ya digo, basta con un enfoque aplicado, porque además el espíritu propio de tanto de los tutores de Madrid que llevan la asignatura como de el que hizo el manual. ¿Y quién hizo el manual? Porque claro, manuales de economía, fundamentos de economía, este que os sirve, lo pongo aquí, tanto para micro como para macroeconomía, es decir, invirtiendo en el libro, parece que estoy vendiendo el libro, pero yo no me llevo beneficio. Si adquirís el libro para la asignatura, en verdad lo adquirís para dos asignaturas, ¿vale? ¿Quién es el personaje? El personaje es Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Y además es un Premio Nobel de Economía que a los trabajadores sociales nos mola un montón porque no es neoliberal. Ojo, pero es Premio Nobel de Economía. Vamos a ver, aquí vamos a dar economía, ¿vale? Pero veréis que hay unas interpretaciones y unas flexibilidades en las interpretaciones que tienen un tinte ideológico que no es el neoliberalismo, ¿vale? Sino que está abierto a otras maneras de entender la economía y a otros parámetros que son más cercanos a las realidades que trabajan los trabajadores sociales, ¿vale? Con lo cual, mola. Bueno, vamos a ver el tipo de evaluación que tiene. Bueno, es un examen tipo T de 20 preguntas, 120 minutos. ¿Da tiempo de hacerlo? ¿Da tiempo? ¿Para esto que tener ejercicio? Sí, pero da tiempo de hacerlo, ¿vale? No los 20 ejercicios, o sea, las 20 preguntas son de ejercicio, ¿vale? Evidentemente, se permite calculadora no científica, con lo cual no perdéis tiempo en hacer cálculo, directamente lo calculáis. ¿Para esto me puedo llevar móvil? Hombre, no, porque están prohibidos. ¿Me puedo llevar mi super reloj que tiene una calculadora? No, porque también está prohibido, ¿vale? Y una calculadora científica tampoco. Una calculadora básica normal, sumar, restar, multiplicar y dividir, que es que no hace falta más, ¿vale? Entonces, nos llevamos a calculadora. Opción de solo examen. Ya sabéis cómo funciona la UNED. Pues tendríais este examen, esta modalidad de evaluación, que es un tipo T de 20 preguntas, más, y os pone aquí dos preguntas de reserva que solo se utilizan si el equipo docente anulara alguna pregunta de examen. Algo así como, por si acaso metemos la pata y hay alguna pregunta regulera que haya que anular, que el alumnado tenga, pues no afecte a todo el mundo, sino que tenga esa opción, ¿no? Cada una de ellas con tres respuestas alternativas, con lo cual no es muy difícil. El alumno deberá seleccionar la correcta. Cada pregunta contestada correctamente puntuará 0,5 puntos y cada respuesta errónea restará 0,2, ¿vale? En las preguntas no contestadas, pues se quedan en blanco, ¿vale? Como veis, tiene más o menos dos errores, restan un acierto, ¿vale? Aunque lo que se hace es puntuaje sumando los 0,5 y restando los 0, ¿vale? Esa es la manera en que se calcula. El examen se considerará aprobado cuando sostenga una calificación igual o superior a 5. Fijaros lo que os ponen aquí los tutores de Madrid. Por ejemplo, un 4,7 o un 4,9 no es un 5 y punto. ¿Vale? Lo digo porque, hombre, vale, te da un 4,8, 4,9 malamente, porque aquí no te lo van a considerar aprobado, ¿vale? O tienes el número de aciertos necesario o no te lo van a considerar. Pero hay una PEC, una opción PEC, que sería, además de la realización del examen, que tendríamos que hacerlo lo mejor posible, tiene la posibilidad de hacer una prueba de evaluación continua. Ya sabéis que yo soy muy sincero sobre si se deben o no se deben hacer PEC, o conviene o no gastarse tiempo, ese esfuerzo. En esta asignatura yo diría que sí. ¿Por qué? Porque se suma a partir de 4. Entonces, oye, si tengo la P, que además la P creo que eran 10 preguntas, que se hace un día en concreto, a las 9 de la noche, por ahí hay una serie de instrucciones, estas mismas, ¿vale? Se hace esa P, que son 10 preguntas, que además son de los primeros, casi la totalidad de temas, no son todos, porque se entiende que todavía sigues formándote, de casi todos los temas.
10 preguntas al modo en que sería el examen, es un ensayo de lo que va a ser tu examen, que además, si lo puntúas, te podría levantar un 4. Ostras, yo me lo pensaba. ¿Vale? Entonces, no me perjudica tanto el hacerlo. Sí es verdad que puede tener un impacto como todo en la calificación. ¿Por qué? Porque se pondera el examen al 75% y la PES al 25%. Eso sí, pero me puede levantar el 4. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y además me sirve de entrenamiento de lo que van a preguntar o de cómo van a preguntar, más bien de cómo van a preguntar poco tiempo después cuando hagamos el examen, ¿vale? Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta. La calificación del examen se multiplicaría por 0,75 y se le sumaría a la calificación de la P que se multiplicaría por 0,25 a partir del 4 en el examen, ¿vale? ¿Tengo que hacer algo para hacer la P? Sí, entra ese día y darle a enviar y se manda la PEC, ¿vale? Si, por cierto, lo de enviar tener mucho cuidado porque va a ir rellenando, hay gente que le da al intro cada vez que hace una respuesta, como le dais al intro, mandáis el formulario aunque nada más hayáis hecho una pregunta y ya podéis pedir lo que queráis, llamar de informática, al tutor de Madrid, mira que me he equivocado, se perdió, ¿vale? Además lo deja muy clarito en las instrucciones. Entonces, sé muy cuidadoso de si me voy a hacer la PEC, tener mi ordenador que tenga una buena conexión. ¿Baristo vale wifi? Sí, vale wifi, pero si de tu wifi sale un cable y se lo conectas a tu portátil, mejor. ¿Se va entendiendo? Es decir, todo lo que os asegure que blindáis esa experiencia o esa situación durante esos minutos que dura la prueba, pues mejor para vosotros, ¿vale? Entonces, Perdón. sí, dime, dime. La nota del examen no te la puede bajar la PEC, ¿no? Sí, te la podría bajar técnicamente, ¿vale? Te voy a explicar. Tú imagínate que tú tienes yo qué sé, un 7 en el examen, ¿vale? Tú multiplicarías 7 por 0,75, ¿vale? Y en la P imagínate que en vez de tener un 10, tienes un 5. Tú multiplicarías 5 por 0,25. Técnicamente, como no tendrías un 7 en el examen, porque ya has bajado al 0,75 y técnicamente ese 5 es poco, con lo cual tendrías menos de un 7. ¿Tenía una calculadora? Vale. A ver, por favor, calcular 7 por 0,75. ¿Qué te da? ¿Tienes por ahí? 5,25. 5,25. Y ahora le sumaríamos 5 por 0,25, por ejemplo. Hubiéramos sacado en la P un 5. Ya, pues 5,25 y 1,25 no te dan 7. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Tenías en el examen un 7, pero si en la P no tienes una nota potente, puede ocurrir que cuando se haga la ponderación, vais viendo, en el cálculo nos baje la nota, ¿vale? Eso sí puede ocurrir. Entonces, lo digo porque todo tiene sus pros y sus contras. Este tipo de fórmulas que van al porcentaje o a la ponderación, pues pueden en un momento dado, si la P es más regulera, nos puede tirar un poquito hacia abajo. Es verdad que se nos sumaría si tenemos un 4. ¿Y cuánto está saliendo? ¿Un 1,25? 1,25. Pues si tenemos un 4 en el examen que ya se le suma esa P, pues nosotros tendríamos un 1,25, por lo menos ya tendríamos el 5. Sí, pero no sé si lo pondera, no sé si es ponderado. Yo entiendo que sí, no lo sé, pero sí es a partir del 4. No lo sé, no lo sé. Pero quiero decir que con un 5 en la P, a lo mejor ya te podía levantar, no lo sé, no lo sé. Habría que ver si es ponderado o no. Pero se entiende lo que estamos diciendo. Si es ponderado, ¿cómo saldría? 4,25. Un 4,25, ¿no? Con la P, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, se entiende que si tienes un 4 y se le suma, tendríamos que verlo, ¿no? La cuestión es, si tú sacas una buena calificación en la P, seguro, seguro, seguro que tu resultado te lo va a aumentar, ¿vale? Entonces, intenta sacar el máximo posible, ¿vale? Eh, Evidentemente tenéis que tomar la decisión. ¿Cuándo la vais a tomar? Pues ahora no. Ahora sería un mal momento para tomar esta decisión. La tomaréis cuando llegue la fecha correspondiente, que se os va a anunciar en vuestra aula virtual, ¿vale? Se va a poner el espacio específico donde se hará la prueba y que estará operativa, como pone aquí, en horario de 9 a 9:30. O sea, en ese tiempo tenéis que hacer la prueba y punto, ¿vale? Entonces, si ese día, a esa hora, queréis, entráis y la hacéis, ¿vale? Si no, o no, y vamos a examen con lo que tengamos, ¿vale? Que también puede sacar un 10, ¿vale? Bueno, más o menos lo tenéis, ¿no? Bueno, y lo tenéis durante
prueba de PEC durante media hora, 30 minutos, en un horario que se os va a decir, con 10 preguntas tipo T, parecidas también al sistema del examen, donde cada pregunta, como son 10, pues puntúan 1 si la aciertas. Y ojo, te restan 0,40, aquí igual como si fuera el examen, pero sobre 20, pero en este caso sobre 10, dos vienen más o menos a restar un acierto, ¿vale? Las en blanco pues se dejan. Y ahí os explican lo de que tengan cuidado con los sistemas informáticos, que la conexión sea buena, que no le deis a pulsar al intro porque lo enviáis, ese tipo de consejos que son bastante buenos, ¿vale? Bueno, a nota final, esto es reiterar, ¿no? Nos repetimos sobre la puntuación del examen, la ponderación que tiene en los pesos y, evidentemente, matriculado o no, tendríais que tener 10 en las dos pruebas, ¿vale? Para poder tener una calificación, si no, no daría esa ponderación. Bueno, importante, recomendable que acudáis al repositorio. Sobre todo esto parece como lo de las autoescuelas, ¿no? Además, más os sirve para repasar y controlar, ¿vale? Porque como es una asignatura de tipo práctico, o sea, va a tener su rollito, entonces es bueno que primero hagáis lo que tenéis en el libro y luego, pues si queréis más, pues vais entrando en la posibilidad de acceder a la UNED de Calatayud repositorio, ¿vale? Os recomiendo sobre todo los últimos años, siempre, ¿vale? De todas maneras, yo digo, aquí haremos algún ensayo con exámenes anteriores, porque más o menos una foto, yo creo que os tengo preparado del año pasado un modelo de examen que recoge como 3 o 4 exámenes. Entonces, coge preguntas de todo tipo, de todas las maneras, que os pueden preguntar cuestiones que tienen que ver con la asignatura y algunos de ellos son en vez de 3 respuestas de 4, pero da igual porque nos va a servir para ensayar, ¿vale? Por lo cual entrenaríamos un poquito cuando llega el momento, que espero que nos dé tiempo y no tengamos problemas para poderlo hacer, ¿vale? Bueno, un segundito, dejamos de compartir. Bueno, con esto tendríamos la presentación de la asignatura, ¿vale? ¿Dudas o cuestiones que queráis plantear sobre lo que acabamos de explicar? A ver, por aquí en casa. ¿Duda? Lo que yo me quiero ir al curso, pero Sí. en contra. No, no, pues a lo mejor no lo tienen abierto todavía o lo que sea. El año pasado sí lo teníais a vuestra disposición, ¿vale? Esto es 13 mejor. Lo teníais a vuestra disposición y se podía hacer directamente desde el aula, ¿vale? Esperemos, se puede a lo mejor consultar en los foros si este año lo van a volver a abrir o la posibilidad. De todas maneras, esos cursos cero de otros años están por ahí también purulando, que no son, que es un poquito como una introducción a la asignatura. De todas formas, todo lo que necesitemos controlar, nosotros aquí lo vamos a tener que dar. Aquí le vamos a dar caña para que todo el mundo lo tenga claro, en el libro bien explicado, y lo vamos a poder hacer nosotros, ¿vale? Aunque no existiese ese curso cero o no tuviésemos acceso, ¿vale? Bueno, pues si os parece, le vamos a dar caña, ¿no? Vamos a empezar. Y vamos por aquí. Este sería... Vale, yo entiendo que desde casa se está viendo la proyección, aquí en la clase perfecto, ¿no? Sin problema. Bueno, vamos a empezar tema 1. El tema 1 es un tema muy de introducción, por eso se llama principios básicos. Ya le digo, lo vamos a ver como en 2 fragmentos, ¿vale? Os daré esta primera parte 1.1 y el 1.2, pero es a continuación de los contenidos que nosotros estamos trabajando. Bueno, la economía y los asuntos de la vida cotidiana, ¿vale? Aquí vamos a empezar a entender muchas de las cosas que os decía en la presentación. Una economía es un sistema para coordinar las actividades productivas de la sociedad, ¿vale? Por eso se hablan de economías o sistemas económicos, que es más o menos como nosotros lo vamos a encontrar y sobre todo en la lectura del libro lo vamos a entender. La economía es también la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, es decir, desde que algo se va fabricando hasta que alguien finalmente lo obtiene, ¿vale? Toda esa cadena o ese camino, ¿vale? Lo estudia una disciplina que se llama economía, esa ciencia que es la economía. Y una economía de mercado es un tipo de economía. Es una economía en la que los productores y los consumidores individuales toman las decisiones sobre producción y consumo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay sistemas económicos donde no son
los consumidores y los productores los que toman la decisión. ¿Qué decisiones son esas? ¿Habéis visto? Hombre, la decisión es si quiero un producto, comprarlo o no comprarlo. Y si tengo entre 10, elegir cuál me quiero comprar. Esto es una decisión. ¿Se va entendiendo? Igual que yo, pues 1.000 personas, 2.000 personas, 1 millón, 2 millones, 3 millones de ese sitio en el que se estén jugando con las reglas económicas. ¿Vale? Si soy el que produce, pues mi decisión es, quiero producirlo, no lo quiero producir, lo quiero producir más caro, lo quiero producir más barato, lo quiero producir ahora, lo quiero producir más tarde. ¿Se va entendiendo? Yo tomo mis propias decisiones, pues igual que yo, 1.000, 10.000, 100.000 empresas o entidades que se dedican a la producción de esos servicios o esos bienes. Todo eso junto son un montón de gente tomando decisiones individuales. Pero claro, cuando se suma todo, se habla de tendencias, de comportamientos, y esto es lo que estudia la microeconomía. Vamos a jugar con las pequeñas decisiones, tanto de quienes producen como de quienes consumen. Por eso hablamos de microeconomía. Oye, si yo lo que quiero poner es subir los aranceles, los impuestos, macroeconomía. Eso lo veremos en el segundo cuatrimestre. Aquí no estamos jugando con eso. Aquí estamos jugando básicamente con decisiones de si produzco o si consumo. Esto es muy importante. No existe, por tanto, en una economía de mercado, una autoridad central que le diga a la gente lo que ha de producir y a dónde enviarlo. Cada productor individual produce lo que considera que le reportará un mayor beneficio. Lo contrario a una economía de mercado es una economía dirigida. Por ejemplo, la Unión Soviética del 17 al 91. Es una forma, se va entendiendo, pero hay muchas otras economías que son dirigidas. ¿Todas las economías del mercado son realmente libres del todo? No, porque hay un montón de intervenciones y limitaciones. Y hay aranceles, y hay impuestos, se va entendiendo. Y si yo quiero proteger un mercado, a lo mejor pongo un precio máximo, y si yo quiero estimular un mercado, a lo mejor pongo un precio mínimo. Es decir, todo esto son como yo voy metiéndome y tocando cosas. Entonces hay economías de mercado, pero no todas tienen el mismo grado de esa libertad de toma de decisiones o de no implicación de agentes, ¿vale? Que quieren más o menos encorsetar o controlar por lo que sea, ¿no? Esas decisiones. Yo porque vamos a ir viendo muchas cositas. Bueno, este personaje os tiene que sonar un montón. Tiene que ver con eso de la economía libre, libre de mercado. Este muchacho es Malthus, Adam Smith. En la expresión mano invisible se refiere a cómo la búsqueda individual del propio interés puede generar buenos resultados para la sociedad en su conjunto. ¿Vale? Recordad que en este caso la economía, decía Adam Smith, ¿no? Es como es perfecta, como si de una mano invisible se tratara, que la regula, la corrige. Está hablando, en cierto modo, de las leyes de oferta y de demanda. ¿Por qué un producto tira para adelante? Pues porque mucha gente lo quiere. ¿Por qué un producto tira para atrás? Porque a lo mejor la gente no lo quiere, no está estimulado, no que, ¿vale? Oferta, demanda, y entonces estarían los dos juegos, ¿no? De quienes fabrican y producen y venden y quienes consumen y quieren obtener ese producto o lo que sea, ¿vale? La microeconomía es la rama de la economía, una parte de la economía y tiene que ver con esta asignatura que estudia cómo toman decisiones la gente y cómo interactúan esas decisiones. Ya hemos dicho que tú a nivel particular decides si comprarte un móvil o comprarte otro. ¿Por qué? Por el color, el precio, el tamaño, tus necesidades de ocio, de disfrute o laborales, depende del enfoque que tú lleves. Y tú tomas una decisión. Pero claro, cuando suman millones de decisiones, todo un mercado, ley de oferta y demanda, se producen que una empresa sea multimillonaria y otra se vaya al garete. Claro, vais viendo. Y ese juego es el que se produce aquí, ¿no? Cuando la búsqueda individual del propio interés genera malos resultados para la sociedad en su conjunto, hay lo que se conoce como un fallo de mercado. Lo veremos un poquito más adelante. Por eso el mercado no es perfecto. Por eso hay crisis económicas y además son cíclicas. Porque como todo el mundo tira para su interés, cuando mucha gente tira para su interés y no equilibra el mercado, pues el mercado se rompe. Puede ser una burbuja, puede ser una crisis, puede ser, le llamemos como le llamemos, ¿vale? Pero hace ¡pum! Se fractura y pasan cosas, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones las vamos a ir viendo. Claro, entonces, Baristo, la economía no es perfecta. No, no lo es. Es terriblemente imperfecta. Además, está muy mal hecha. Además, me permito decirlo porque soy trabajador social y veo las consecuencias.
En economía hay buenos tiempos y hay malos tiempos. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, una recesión. Ese es un concepto que tenemos que incorporar. Una recesión es una desaceleración o una caída de la actividad económica. Cuidado, que una recesión no significa pérdida económica o que tú ganes menos. O sea, perdón, que tú te llegues a la quiebra o que tu empresa tenga que cerrar. Puede ser simplemente una desaceleración o un cambio en las perspectivas de lo que ibas a ganar. Esto es muy importante. Fijaros, si yo estoy en una empresa y la empresa hace una previsión de beneficios de un 1,2%, que imaginar una gran empresa, yo que sé, Tesla o alguna de estas grandotas, ¿no? O Google. Vamos a incrementar nuestros beneficios en un 1,2%. Eso es una previsión. Todos los accionistas, que son los propietarios de la empresa, dicen, oh, qué bien, 1,2. Voy a contratar a un CEO, alguien que lleve a la empresa, de manera que me augure, me asegure ese 1,2. Y si puede ser un 1,3 o un 1,4 que yo me lo llevo, todavía mejor. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando se va a hacer cierre o el balance económico, vamos a cerrarlo al final del año, del tiempo que sea, ¿vale? Y si el CEO ve que no va a cumplir el 1,2, pues lo que sea, porque no ha sido un año bueno, ¿qué hace? Pues, por ejemplo, pues despido 1 millón de personas de todo el planeta. Ese mes me ahorro el salario de 1 millón. ¿Se ha entendido lo que acabo de hacer? Ese dinero pasa a las arcas de la empresa y yo cierro el ejercicio económico no con 1,2, con un 1,4 de beneficio. ¿Se ha entendido lo que acaban de hacer? Sí, lo que importa son beneficios. ¿Puede haber momentos de recesión con beneficios? Sí. ¿Significa que cuando hay recesión puede haber gente que se enriquezca y gane? Sí. Durante la crisis de 2008, crisis económica terrible para el mundo, ¿hubo gente que se hizo inmensamente rica? Sí, inmensamente rica, ¿vale? Por tanto, una recesión, una desaceleración, una caída de la actividad económica, pero no necesariamente tiene que tener un impacto en los beneficios, necesariamente, ¿vale? O sectores que salen beneficiados, sectores que salen perjudicados. Quien siempre lo lleva muy mal, pero realmente más, es el trabajador, porque ese seguro que se entera de la recesión. O está en la calle, o le han bajado el sueldo, o ha perdido garantía, o ha perdido derecho, o algo le ha pasado. ¿Se ha entendido o no? Y si no es a ti, a tu vecino, a tu padre, a tu madre, a tu primo, a tu tía. Lo va a tener cerquita. La macroeconomía es otra rama. Esa es la que vamos a ver en segundo cuatrimestre. Es la rama de la economía que estudia las fluctuaciones de una economía, pero no por decisiones micro, sino de grandes parámetros económicos. Aquí trabajaremos el tema de la inflación, el IPC, aquí jugamos con otras reglas, ¿vale? Pero también veréis el impacto que tiene en términos de trabajo social, porque tiene un impacto social brutal, ¿no? El crecimiento económico es la capacidad de una economía, la que sea, para producir cada vez más bienes y servicios. Mientras que aumentan, estamos en una época de crecimiento económico, ¿vale? En micro, la elección individual es la decisión del individuo acerca de qué hacer, lo cual necesariamente implica también la decisión de qué no hacer. Y esto que acabo de decir, esta frase, ya es de economistas. Esto ya es pensamiento económico. Es decir, si tú piensas lo que quiero tener, el economista lo va a pensar en términos de a lo que tengo que renunciar a costes para adquirir ese móvil. Si yo quiero ese móvil, ¿qué otras cosas tengo que dejar de adquirir? Claro, los bienes son limitados. Si me lo gasto aquí, ¿habéis visto lo que estamos haciendo? Es jugar con el impacto que tiene que yo esos beneficios, ese dinero, por ejemplo, lo mande para acá. Lo mando para acá, tengo un móvil, sí, pero ya no tiene esto, que era lo que podías optar si no hubieses comprado el móvil. Y este pensamiento, si os dais cuenta, esto es ya pensamiento de tipo económico. Los recursos, pues sin querer estamos entendiendo que son escasos. Ya lo sabíamos como trabajadores sociales, ¿no? Hay un chiste por ahí que siempre me acuerdo cuando hablo de los recursos escasos económicos, decía un padre, un hijo, un padre, papá, papá, ¿qué es la economía? Y dice, la economía es cuando se estudia cómo repartir de la mejor manera posible un queso. El queso es la riqueza.
O sea, ¿cómo repartimos de la mejor manera posible el queso? Decía el padre al hijo. Y claro, el hijo se queda así pensando y dice, y papá, ¿y de quién es la vaca? Claro, los recursos son escasos, pero depende de donde tú estés ubicado. Si te quedas con el queso, vale, pero si tú tienes la vaca, te da igual cómo repartan el queso. Tú eres el que, tú ese problema no lo vas a tener, ¿no? Un recurso es cualquier cosa que se puede usar para producir otra cosa, lo que sea, ¿vale? En microeconomía y en macro jugaremos con inputs y outputs. Esto es muy sencillo. Yo tengo una fábrica y quiero fabricar un coche. Lo que sale fuera es el coche y lo llamo outputs, que lo vendo. Y alguien lo comprará. Con lo que fabrico el coche, la rueda, el acero, los asientos, lo que sea que yo compre, que necesite, la mano de obra, la electricidad, el alquiler del local, vais viendo, no. Son los inputs, ¿vale? Los recursos son cualquier cosa que se puede usar para producir otra cosa. Cuando yo fabrico algo, necesito recursos, pero esos recursos son escasos. Por tanto, también hay un mercado de recursos que tienen un impacto, tendrán un impacto. Decisiones de producción y decisiones de consumo. Los recursos son escasos, no hay suficiente cantidad de recursos para satisfacer todas las maneras en que la sociedad desearía usarlo. Por eso hay una pugna, y hay mercados, y hay lucha, y hay poder, y hay guerras. ¿A alguien le suena que algún país alguna vez haya metido una guerra, por ejemplo, por el petróleo? ¡Uh! ¿Vais viendo por dónde voy? Porque es un recurso estratégico, geoestratégico. ¿Vale? Es muy importante. Ahora hay un montón de guerras, no de pegarse tiro, pero sí por recursos y materias primas, sobre todo con la tecnología y demás, que son tremendas. ¿Vale? Claro, ello nos lleva a ese pensamiento económico que estábamos explicando antes. ¿Vale? Es la elección individual, el núcleo de la economía, pero si os dais cuenta, aquí vamos a jugar con ese concepto. El coste real de algo es aquello a lo que hemos de renunciar para conseguirlo. Lo que algo me cuesta es en función de lo que dejo de comprar o de adquirir si yo adquiero esa cosa. Ese es realmente el precio que yo pago por una cosa. Es esa renuncia, ¿vale? Coste real de cualquier cosa es su coste de oportunidad. ¿Se ha entendido esto? Si yo me compro ese producto, por ejemplo, el móvil, perdona que ponga el móvil, pero es que tengo todo el rato el móvil delante y no se me está ocurriendo otro. Pero si me compro ese teléfono, pierdo la oportunidad, coste de oportunidad de adquirir otros productos u otras cosas o lo que sea. ¿Vale? El concepto de coste de oportunidad es crucial para entender la elección individual, porque en última instancia todos los costes son costes de oportunidad. ¿Se va entendiendo? Tanto para el que consume, ojo, como para el que produce, que también toma decisiones en términos de costes y tienen un montón de costes. ¿Vale? Y son costes de oportunidad. Bueno, de esto suelen caer preguntas en el examen. Claro que estamos en el punto uno del tema uno y salen preguntas de este tipo. ¿Qué es un coste de oportunidad? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significa? Te ponen un ejemplo. Esto sería un coste de oportunidad y te ponen un ejemplo. ¿Vale? ¿Cuánto es una decisión al margen? Ese es otro concepto. La decisión implica un intercambio, o en economía le llaman trade-off, una comparación entre los costes y los beneficios de las diferentes opciones. Recordad que cuando yo estoy en la tesitura de si me lo compro o no me lo compro, estoy con coste de oportunidades, tengo como una balanza. ¿Qué pesa más? ¿Qué me interesa más? ¿Llevar esto y la renuncia que supone? ¿O prefiero no renunciar a esto y no me lo llevo? Ese juego, ¿vale? Al final es esa decisión y va a producir o no ese intercambio o trade-off. ¿Qué va a hacer el mercado? Seducirte. Te va a poner colores muy bonitos, anuncios muy chulos, te va a decir que si tú tienes ese coche tú vas a ser feliz, toma ya. O esa ropa, tú te vas a sentir seguro o líder. Se te va a decir todo lo que necesite decirte para que tú, cuando ponderes el coste-beneficio, digas, necesito ese producto, lo quiero, lo amo, me lo pillo. ¿Vale? Será el juego. ¿Vale? Y tiene que ver con esto. Hacemos un intercambio o trade-off cuando comparamos los costes y los beneficios de hacer algo. Las decisiones sobre hacer un poco más o un poco menos de una actividad son decisiones marginales. El estudio de este tipo de decisiones se llaman análisis marginal. ¿Vale? Que lo que están jugando es con este tipo de cuestiones. Recordad que más se sepa sobre la manera en que nosotros tomamos decisiones o las cuestiones por las cuales nosotros tomamos decisiones, más fácil es manipular el sentido de una decisión, que al final es de lo que se trata. De hecho, todo el juego de la publicidad es un intento de que tú tomes una decisión.
y de manipularte o llevarte hacia un lado o llevarte hacia el otro lado, ¿vale? Por eso la gente dice la economía que suele aprovechar las oportunidades para mejorar. Es decir, cuando yo veo que hay algo que me interesa, pues lo tomo. Por ejemplo, yo qué sé, si este trabajo gano X y este trabajo X más uno y el mismo número de horas, pues yo voy a cambiar de empleo. O si yo estoy de alquiler y resulta que aquí pago menos y estoy en el mismo edificio, me cambio de alquiler. ¿Se va entendiendo? Yo siempre jugaré para intentar aprovechar las oportunidades. Eso es lo que dice la economía. Siempre, siempre no. ¿Por qué? Pues porque luego están las decisiones de coste de oportunidades. A lo mejor priman más otros factores que eso. Oye, si tú te vienes a mi compañía vas a pagar menos por la factura de la luz. Sí, pero es un follón de tener que rellenar papeles que ahora mismo no tengo ganas y para lo que me voy a ahorrar no me cambio de compañía. Eso está pesando algo ahí en que esa persona que a lo mejor no tiene ganas de enrearse, pues no se enrea por ese precio. ¿Vale? Por eso es importante el concepto de incentivo. Un incentivo es cualquier cosa que ofrece algún tipo de recompensa a las personas que cambian su conducta. Por eso en economía hay un montón de incentivos. Pueden ser sueldos, pueden ser dos por uno, una reducción de un coste, un te regalo el IVA, un yo qué sé, ¿vale? De eso hay un montón de elementos, ¿vale? En temas de empleo, temas de lo que sea, ¿vale? Todo ese proceso son lo que en economía se llaman incentivos. A nivel de repaso, acabamos de ver que la elección individual se rige por 4 principios, ¿vale? Primero, los recursos son escasos y siempre hay que elegir. Segundo, el coste real de cualquier cosa es aquello a lo que se ha de renunciar para obtenerlo, si todos los costes son costes de oportunidad, como nosotros lo hemos explicado. Tercero, ¿cuánto es una decisión al margen? Normalmente la pregunta no se plantea en términos de sí o no, sino en términos de cuánto. Y esa es una pregunta cuya respuesta depende de los costes y los beneficios de hacer un poco más o un poco menos de lo que se trate. Te das cuenta que siempre son balanzas, ¿vale? Y por último, cuarto, la gente suele aprovechar las oportunidades para mejorar y por lo tanto las personas suelen responder a los incentivos. La clave es qué incentivo activa esta persona para hacer tal cosa, ¿vale? Y ahí estaría el juego de la economía. Bueno, vamos a, si os parece, lo vamos a dejar aquí, que se nos va, me tengo que meter en otra clase, ¿vale? Por favor, está pendiente. Yo esto lo voy a dejar en grabación, os dejo el material, os lo vuelvo a mandar. ¿Vale? Para que lo tengáis accesible y que paséis una buena semana. Nos vemos el próximo martes, ¿vale? Me despido. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.